¿Qué tal? Buen día, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a este curso de Sanidad del Alma. Este día tenemos la clase de la liberación de los niños, la liberación de ese niño dentro de ti. Es muy interesante el tema y estoy segura que te va a servir. No te vayas a ningún lado, quédate. En un momento continuamos. Bueno, aquí estamos para comenzar la clase de la liberación de los niños. Y antes de empezar, yo quisiera que cerremos los ojos un momento y hagamos una oración. Padre, te damos gracias porque tú nos das la solución a todo lo que puede existir en la vida. Y en este momento, Señor, tú nos quieres enseñar cómo hacer libre a aquel niño que llevamos dentro, Señor, a de alguna manera también nosotros, los que somos padres, poder llevar a nuestros hijos a un destino contigo que se cumple de una manera plena. Así que, Padre, te pedimos que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestros corazones para que tu verdad entre y podamos tener una conexión espíritu a espíritu contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque aunque la lección se llama, si tú estás llevando el libro de Carol Thompson de Poseer la Tierra, que es el que estamos llevando, el tema de la clase se llama la liberación de los niños, pero realmente a lo que te lleva, a lo que vamos a ir en esta clase, es a ver cómo a través de la vida, desde los primeros momentos de vida, hay cosas que nos afectan y que llevamos, podría ser hasta toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque los primeros años de nuestra vida son los años más importantes y los años que dictan tu personalidad, la manera en que ves la vida, la manera en que interpretas lo que otros hacen o dicen y la manera en que tú te vas a desarrollar para enseñar a tus propios hijos y perpetuar la manera en la que tú vives, la manera en que interpretas el mundo. En la introducción dice, cuando un individuo hace inventario de su vida, va a notar que hay ciertos ciclos que se repiten. Ciclos de depresión, de miedos, de temores, de derrotas. Satanás tiene su manera de hacer que la vida de la persona caiga constantemente en estos ciclos y evita que ésta sea libre para lograr ciertas metas en la vida. Estas son cosas, no son cosas que dices, ay, me pasó esto y me pasó una vez. Son cosas que se vuelven un patrón en tu vida. ¿Sí? No son cosas que de repente te pasó una vez y dices, ay, qué gacho me pasó esto. No. De lo que estamos hablando aquí son cosas que se vuelven patrones de conducta o ciclos que se repiten en tu vida y que al paso de los años tú ves que no cambian. Son aquellos frutos de amargura. Hemos visto de dónde vienen los frutos de amargura. Y todos estos frutos que vienen de nuestra niñez pueden influir el resto de nuestras vidas. Satanás se encarga de atacarnos desde que somos formados, ¿sí? Y por medio de las heridas que causa desde que somos formados, él toma esto que nos sucede, toma aquello que no ha sido sanado, toma aquello en lo que hay amargura. Recuerda, el diablo nada en la amargura.
¿sí? Su lugar de donde le encanta pasar el tiempo y el lugar en que él se empapa de derechos para aplicar sus cosas a tu vida, es en la amargura, las raíces de amargura, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, la discordia. Entonces, esto lo logra él causando que tu corazón sea herido de tal manera que tu alma, ya vimos en clases anteriores, que en el alma está la manera de pensar, la manera de sentir, tu voluntad. Si el diablo a través de las heridas puede influenciar tu alma, entonces puede distorsionar el destino que Dios preparó para ti. Vimos que hay raíz de rechazo, y yo te quiero decir que las raíces de rechazo causan un sufrimiento tremendo en los niños. El otro día estaba viendo una prueba que estaban haciendo que se me hizo un poco cruel, pero estaban probando un punto. Era un canal de psicología en el que tenían a una niñita, a una bebé, yo calculo que tendría como 1 año más o menos, y la mamá estaba hablando con ella, celebrándola, diciendo, bravo, mi amor, te amo, y le daba besitos y agarraba su juguete y lo jugaba con ella, y wow, y la niña, ¡yay!, feliz. Y de repente, la mamá cambia su expresión y se queda estática, sin expresión, sin decirle nada. Simplemente la mamá se queda como que viendo al espacio y no dice nada bueno, no dice nada malo, simplemente la ignora a la bebé. Y la bebé de repente comienza a ver a la mamá, empieza a moverse, empieza a tratar de llamar su atención, empieza a hacer sonidos, luego empieza a gritar ¡ah! Y empieza a cambiar su expresión. Te das cuenta que la bebé se estresa, la bebé comienza como que a preguntar qué está pasando con mi mamá, ¿no? ¿Por qué no me hace caso? Y la bebé llega el momento en que está tan desesperada por la atención de su mamá que de plano irrumpe en llanto. Y pues obviamente toman a la niña, la abrazan, y o sea, ese no es un experimento que no me cuentan, yo lo vi. Y me pregunto, ¿cuántas veces nosotros como hijos hemos experimentado que nuestros padres nos ignoren, que nuestros padres nos rechacen, que hagamos, que ellos nos hacen sentir que hay otras cosas más importantes que nosotros, aunque en algún momento no sea su intención, pero así lo percibimos, así lo interpretamos y así lo interiorizamos, y así se queda como una herida en nosotros. Entonces, las heridas causadas por el rechazo causan mucho sufrimiento en los niños y sobre todo en esos primeros años, comienzan a poner los fundamentos de lo que será nuestra vida en el futuro. Hace algunos años yo di una clase para padres aquí en la iglesia, y recuerdo que di las etapas de desarrollo que tienen los niños en los primeros años de edad, ¿sí? Y la primera etapa en la que los niños de 0 a, creo que eran de 0 a 2 años, los niños necesitan en su alma saber que son aceptados, saber que son bienvenidos a la familia, al mundo,
¿Y cómo lo saben? Por expresiones de los padres, de la familia, por expresiones de amor, muestras de afecto sanas, no muestras de abuso, ¿sí? Porque el mismo niño puede detectar, y eso ustedes lo pueden investigar. Yo he dado muchas consejerías y cuando aparecen es impresionante cómo personas normales con experiencias normales, agradables de la vida diaria, tendemos a no recordar lo que sucede en los años de nuestra infancia, de 0 a 2 años. Pero me ha impresionado en algunas sesiones de consejería que hay personas que tienen experiencias traumáticas de abuso, que recuerdan colores, olores, caras, situaciones teniendo 1 o 2 años de edad. ¿Por qué? Porque está comprobado ya psicológicamente en la ciencia que las experiencias traumáticas tienden a causar memoria fotográfica, que quiere decir que es mucho más probable que te acuerdes de cosas traumáticas con lujo de detalle que sucedieron en años donde la persona normal no se acuerda de cosas que pues cualquier otra persona que le digas, ¿te acuerdas lo que viviste a los 2 años? Probablemente la persona va a decir, ni idea. Pero cuando hay experiencias traumáticas, se quedan grabados recuerdos y esos recuerdos empiezan a pintar la manera en que vemos la vida. Satanás puede herir a un niño, a una niña, aún antes de su nacimiento. Yo quiero decirte que el primer momento en el que el bebé debe recibir aceptación es desde el momento en que los padres saben que hay un bebé en camino. El bebé puede sentir emocionalmente todo dentro del vientre. Todas las emociones de la madre las siente el bebé. Y les mencioné antes un libro que se llama La vida secreta del no nacido, donde un famoso psicólogo escribió este libro basado en las experiencias de personas que tuvieron situaciones durante el embarazo de sus padres y que dieron fruto a ya sea traumas o habilidades o apego o desapego a ciertas personas de acuerdo a las experiencias que tuvieron dentro del vientre. Si una madre es soltera y se embaraza y luego pregunta, ay, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Bueno, pues déjame decirte, tú sabes cómo sucedió, ¿no? Pero la idea de estar embarazada es, se arruinó mi vida, creo que voy a abortar, o no sé si voy a tener este bebé, o no estoy lista para cuidar un bebé, o el novio o el esposo, hay esposos que rechazan a bebés, no quiere al bebé y le dice, pues ve qué haces tú sola, pues si lo tienes, no cuentes conmigo. Todas esas experiencias las percibe el bebé y dejan impreso un sello emocional en sus vidas, en sus almas, que va a desarrollarse emocionalmente a lo largo de su vida si no se trata. Entonces, ¿Satanás puede herirte antes de nacer? Claro que sí. ¿Cómo? A través de las reacciones de los padres y de la familia y del ambiente
que rodea a la mamá al estar embarazada. Una mamá puede comunicar rechazo a su hijo o a su hija aún antes de nacer. Y déjame decirte que los niños adoptados sufren de rechazo. ¿Por qué? Porque aún antes de nacer, ya el niño está siendo rechazado porque está siendo planeado para ser entregado a otra persona que no son sus padres. Y a lo largo de su vida, cuando tú te das cuenta que esta situación existe, tenemos que ser liberados de ese espíritu que de esas emociones, de esas traumas y heridas que se crearon en el vientre. La madre puede comunicar sus rechazos. Una madre que ha sufrido rechazo puede inconscientemente, igual al nacer su bebé, querer compensar la manera en que se sintió. Probablemente se siente culpable y trata de consentir y llega a sofocar y sobreproteger a sus hijos o a su hijo o a su hija. Y lo que tiene que suceder es que si tú sabes, si tú, alguien que me esté escuchando, tiene hijos o está embarazada, o están a punto de tener bebé, o tienen hijos que saben que pasaron por esta situación de rechazo, es necesario orar por ellos. Es necesario que los niños sean libres de este espíritu, esta raíz de rechazo, antes de que empiecen a mostrar y a desarrollar esos frutos del rechazo en otras etapas de su vida. Una niña que no es aceptada por su padre encuentra muy difícil aceptarse a sí misma como mujer. Tú has visto, hay personas que cuando se embaraza su cónyuge, dice, esta vez sí me tienes que dar un varón o me tienes que dar una niña. Y si eso no sucede, el niño desde antes de nacer ya está sintiendo en su interior que no es lo que sus papás quieren. Y al nacer va a tratar de complacer inconscientemente el género que sus papás querían que fueran. Y si es niña y sus papás querían que fuera niño, comienza a desarrollar actitudes varoniles y viceversa. Y de ahí salen muchas tendencias de confusión sexual. No porque haya nacido así. No hay un gen que te diga que naciste en el cuerpo erróneo. No existe. Lo que sí existe son traumas. Lo que sí existe son falsas expectativas. Lo que sí existe son heridas de rechazo que pueden comenzar desde el vientre y que pueden generar esa confusión. Entonces, una niña que no es aceptada por su padre encuentra difícil aceptarse como mujer. Un niño que no ha sido aceptado por su padre encuentra muy difícil desempeñar su papel de hombre. ¿Por qué? Porque para un niño el papá es el modelo y es el ejemplo a seguir. Y muchas veces cuando un padre es abusivo, es violento y destroza el alma de su familia, de su esposa, porque la golpea, porque le dice cosas, o a los niños los pone con estándares que nunca van a poder alcanzar, por lo tanto siempre se sienten un fracaso,
sienten que nunca pueden llegar a complacer las expectativas. No solamente, ya hemos hablado del perfeccionismo, pero aquí estamos hablando también de abuso. Estamos hablando de un rechazo violento que destruye el alma de los niños. Entonces, si un padre es de esta forma, el niño comienza a identificarse con la mamá y comienza a tener actitudes y gustos y tendencias femeninas debido al problema que hay en el hogar. Entonces, el rechazo, sea en un grado, podríamos decir, pasivo pero constante, produce heridas en los niños. Y ya cuando alcanza niveles mayores, produce confusión, produce personas que se vuelven ya sea ellos mismos violentos. Porque fíjate que la diferencia entre un niño que es rechazado, que es violentado, que es abusado por un padre, su reacción va a ser diferente a la de un niño al que su papá se jala y le dice: vente mi hijo, te voy a enseñar cómo se trata a las mujeres, y exige a la esposa y a la hermana a que sirvan al varón y que le tienen que hacer su comida, le tienen que lavar sus platos. El niño no hace nada porque es hombre y se crea una falsa identidad de superioridad que trae rechazo a los otros hijos, pero crea una imagen falsa de lo que es el ser varón, el ser hombre. Dios no nos creó para ser de esa manera. Dios en Efesios 5 habla muy claramente del papel del varón en el matrimonio, en la casa. El varón tiene el papel de representar a Cristo. Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Cristo fue sacrificio. Él se sacrificó por amor. Él fue insultado, fue menospreciado, fue humillado y lo hizo por amor a nosotros. Y el varón, dice la Biblia, que es el representante de Cristo en el hogar, no para pisar a los demás, sino para ser ese ejemplo de amor, de humildad, de entrega y de sacrificio a la familia, a la esposa. Y si no has tenido algo así, si tu niñez fue de otra manera, puede que estés luchando con patrones de conducta que no has podido cambiar debido a las raíces de rechazo que pudiste haber sentido en tu niñez. Para que el ciclo de rechazo sea destruido, es necesario que tanto los padres como los niños reciban este ministerio de liberación. Es que si tú eres padre de niños que pues todavía no son adolescentes o que todavía dependen de ti, tú tienes toda la autoridad para venir a buscar ayuda, porque reconoces que había cosas que por ignorancia hiciste, lastimaste a tus hijos. Es posible redimir. Dios puede ir a esos lugares en el tiempo y puede redimir y sanar esas áreas de la vida de tus hijos. Si tú eres un adulto o un joven que me estás viendo, que sabes que pasaste por todo esto y tus padres no están en la misma sintonía, probablemente tú estás buscando de Dios y eres el único en tu familia que lo hace. Entonces, hay esperanza. Tú puedes venir y puedes decir: Señor, perdono a mis padres, perdono a mi madre, pasar por ese proceso de sanidad, renunciar a los juicios, a los resentimientos, como los vimos en las otras clases, y pasar tu proceso de sanidad para que tú seas el parteaguas de una vida diferente para tus siguientes generaciones. Otra cosa que
que afecta a los niños es el ocultismo. Cuando hay ocultismo en la familia, los niños pueden empezar a mostrar ciertas consecuencias por lo que los padres han practicado en el ocultismo. Primero que nada tenemos que tener en cuenta esto. El diablo, dice la Biblia en Juan 10:10, que él viene a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros entramos al mundo del ocultismo, es como que abras una puerta de par en par en tu casa y que nunca la cierres, lo cual da lugar a que entren ladrones, a que entren personas que no son bienvenidas. ¿Por qué? Porque tienes las puertas abiertas. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Y lo primero que hace es atacar nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabe que en la mente está el semillero de todas nuestras reacciones, de todas nuestras decisiones, de la manera en que reaccionamos al mundo. ¿Y qué sucede muchas veces? El Señor te dice que no nos conformemos con la manera en que se mueve el mundo, sino que seamos transformados en nuestra mente. Lo primero que tiene que pasar cuando venimos a Cristo es que somos transformados en nuestra mente. Por lo tanto, lo primero que ataca el enemigo cuando entra el ocultismo es la mente. Entonces, los niños que viven en un lugar donde hay ocultismo son atormentados en su mente y pueden desarrollar problemas de aprendizaje, ¿sí? Pueden tener nerviosismo, agitación. Ese nerviosismo y agitación es un símbolo, una manera en que puedes darte cuenta que están siendo oprimidos. ¿Por qué? Porque si tú pudieras ver el mundo espiritual, verías que has dado entrada a espíritus, uno tras otro. Porque ellos no se quedan nada más como que, invito a uno, solo uno tiene invitación, los demás no pueden entrar. No, entra uno y él se encarga de crear situaciones cada vez peores para que otros espíritus puedan entrar. Un pecado invita a otro pecado y ese otro pecado invita a otro espíritu y ese espíritu causa que las cosas sean peores y se cometa otro pecado y ese otro pecado invita a otro espíritu y así va creciendo la influencia del mundo espiritual de oscuridad en un lugar. ¿Qué sucede? Las personas que están metidas en ocultismo, tú lo puedes investigar. Y personas que han dado testimonio, que han salido del ocultismo, te dicen, yo no podía dormir, tenía pesadillas, mis hijos no tenían paz, mis hijos tenían miedos. Es necesario que los padres confiesen el pecado de ocultismo, pidan perdón, cancelen la maldición que el ocultismo trae a la familia. Porque el ocultismo afecta a los hijos y si no se trata, afecta a tus generaciones, a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das puerta abierta a un espíritu, él no se va a menos que venga la autoridad de Jesucristo para echarlo fuera, ¿sí? No hay otra manera. O es el mundo de las tinieblas o es el mundo de luz. Pero el único que tiene la autoridad para echar fuera todo demonio, todo espíritu, todo lo que se haya invitado en el ocultismo, es Jesucristo. Pero primero, Él tiene que tener autoridad en tu vida. De nada te sirve
decir en el nombre de Jesús si tu vida no está entregada a Jesús. Tú tienes que tomar una decisión de que el Señor Jesús sea tu Salvador y sea tu Señor. Porque una cosa es que alguien te salve y otra cosa es que alguien se vuelva tu Señor. Un Señor es alguien al que obedeces, es alguien que provee para ti, pero también es alguien que se merece tu respeto, tu obediencia y que lo honres. Jesús, al convertirse en nuestro Señor, empieza a delegar su autoridad en nosotros. Y esa autoridad que da el que nosotros lo llevemos dentro es la autoridad que hace que cuando pronunciamos el nombre de Jesús, ante ese nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para gloria de nuestro Padre. Entonces, mientras más te llenas tú de Jesucristo, mientras más vives una vida de obediencia, más autoridad tienes para echar fuera todas estas cosas. Conforme el Señor te va mostrando que tú tienes que ser libre de esto, esto y aquello, con autoridad vienes, reconoces humildemente tu pecado, la manera en que tú le fallaste a Dios, le pides perdón, renuncias a ese pecado, echas fuera los espíritus que invitaste con ese pecado, porque recuerda que los espíritus de maldad nadan en las aguas de las amarguras, en las aguas de la falta de perdón, del resentimiento, del pecado. Y cuando tú limpias el lugar, con toda autoridad puedes decir, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y sea quien sea el espíritu, puedes nombrar el espíritu de rechazo, el espíritu que ha alimentado mi resentimiento, o el espíritu de divorcio, o el espíritu de lo que sea que tú veas que es el patrón que se ha perpetuado en tu vida. Y con esa autoridad tú los echas fuera. Y todo puede que haya comenzado desde una niñez. ¿Sí? Los niños, tú, yo lo vivimos en algún momento, necesitamos ser afirmados. Necesitan los niños saber que tienen logros, saber que pueden hacer cosas que son positivas, que pueden de alguna manera ser celebrados porque lograron algo bueno. Y si todo lo que un niño recibe es, lo hiciste mal, no sé para qué te lo pedí, ay, ese dibujo, haz alguno mejor, eso es un garabato. Y si el niño solo recibe eso, mira, un niño te va a dibujar un garabato cuando es niño porque no sabe cómo manipular un lápiz, no sabe, a menos que sea un niño prodigio que tenga una habilidad sobrenatural, va a dibujar trazos finos, trazos congruentes con figuras y demás. Pero ¿qué es lo que ellos necesitan para poder resaltar y poder continuar? El decir, wow, qué hermoso, hiciste un dibujo precioso, hijo, hija, y puedes ayudarlo. Mira, vamos a hacer esta línea aquí, mira, ¿por qué no lo hacemos así? Y lo ayudas, y wow, bravo, y lo celebras. Y eso es lo que necesita un bebé. Pero cuando un niño, todo lo que recibe es, ay, otra vez lo hiciste mal. ¿Cuándo vas a aprender a hacer las cosas bien? No sé para qué te lo pido. O mira, eres un cochino, eres un esto, Un niño no puede estar recibiendo algo así y ser una persona de bien en el mundo de la sociedad cuando crece. Le es difícil. Llevas un niño dentro que creció de esa manera, es tiempo de que seas libre. Es tiempo de que tú
tomes cartas en el asunto y no vivas echándole la culpa al pasado, sino al aprender cómo fue tu pasado, tomar pasos para tener un mejor futuro. En ti está la solución. Y mira que muchas veces los mismos padres se portan como esos niños temerosos y rechazados y transmiten esos rechazos y temores a sus hijos y perpetúan la línea de rechazo y de temores. ¿Por qué? Porque el padre todavía o la madre todavía es un niño por dentro que no ha sido liberado y está perpetuando temores dentro de su matrimonio y dentro del vínculo familiar. El niño va a absorber la atmósfera en la que crece. La naturaleza que se percibe de un niño, cuando tú ves a un niño en un parque o en una fiesta o en un lugar y tú observas a un niño, la naturaleza que se percibe del niño muchas veces te da una indicación de la atmósfera que vive el niño en el hogar. Y si ves a un niño que es rebelde, un niño que no quiere seguir instrucciones, o un niño que llora por todo, o un niño que hace berrinche por todo, eso te da una indicación de cómo están las cosas en el hogar. Y viceversa, un niño bien portado, un niño que respeta autoridad, un niño que se acostumbra a obedecer a las autoridades que están con él, sea su maestra, sea su abuelita, sea su mamá, sea su papá, sean autoridades en la iglesia. Cuando un niño aprende a respetar a la autoridad en una manera sana, probablemente ha tenido ese ejemplo en el hogar. Tenemos que poder, con la ayuda de Dios, si queremos ser sanos, tenemos que buscar a Dios para poder identificar todas estas cosas. Y cuando venimos al Señor, vemos los patrones, reconocemos de dónde viene, porque pues todo tiene un origen. Y a veces es una experiencia traumática en la vida que empieza a dictar la manera en que ves el mundo. Y cuando tú sanas esa experiencia, tu vida comienza a cambiar. ¿Y cómo la sanas? Pues reconociendo que esa experiencia existe primero que nada, reconociendo que hay un problema que tiene que ser resuelto en tu vida, reconoces los patrones que ves en tu vida y entonces perdonas a la persona que te hizo daño, pides tu perdón por todo el juicio y resentimiento que has cargado en tu vida en contra de esa persona, renuncias a todos esos juicios y resentimientos, echas fuera de tu vida a esos espíritus que por medio de esos pecados en ti habían perpetuado una maldición que probablemente ibas a seguir si no hacías esto el resto de tu vida. Echas fuera esos espíritus de tu vida y declaras bendición para tu familia. Eso es en cuanto a las heridas que fueron causadas por los padres. Y, un punto más en esto que acabo de decir es que comiences a buscar escrituras que afirmen lo contrario a lo que fue tu trauma, tus temores, tus miedos. Y te empapes de la palabra de Dios para llenar ese vacío. ¿Ok? Ahora, hay una situación diferente en la que no hay control, o sea, no es algo en lo que la gente tiene el control por lo que sucede, y es el caso del fallecimiento de alguno de los padres.
El que no haya sido intencional no quiere decir que no sea una experiencia que destroce a una criatura. La vida de un niño, recuerda que se forma alrededor de sus padres. El Señor puso a un padre y a una madre por una razón muy importante en la vida de los hijos. La mamá y el papá juntos forman la imagen de Dios en el hogar. La palabra en Génesis 1:24 nos dice que el Señor formó al hombre y a la mujer, varón y hembra, los formó a su imagen, que quiere decir que es necesario que haya un varón y una mujer para que la imagen de Dios se haga realidad en un lugar. En este caso estamos hablando del hogar, pero en todo lugar, cuando hay un balance entre un hombre y una mujer, se crea una oportunidad de mostrar cómo Dios haría las cosas. Y en el hogar, cuando hay divorcio, cuando hay un padre que fallece, como que una parte se va y hay un vacío súper importante que solamente la presencia de Dios puede llegar a llenar otra vez en el hogar. La vida de un niño realmente se forma alrededor de sus padres. El padre tiene algo que aportar que es muy importante en la vida de los hijos, y la madre tiene algo que aportar que es muy importante en la vida de los hijos. Dos de una cosa y dos de una otra crean un desbalance completo, total. No es sano, no es correcto y no es el diseño de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los padres fallece, cuando uno de los padres muere? Se pueden producir cicatrices de miedo, temor a que algo le pase al padre o a la madre que queda con ellos. Y muchas veces el hijo se vuelve el protector del padre o de la madre porque no quiere perderlo, porque no quiere que se vaya, porque no quiere que fallezca. Y crea dolor y crea inseguridad. Pero al nosotros enseñarle a los niños el concepto bíblico de lo que es realmente la muerte, esos temores, esos traumas, esa ansiedad, ese miedo, se calman y se vuelven en algo que es aceptable, porque hay una esperanza de un futuro en el que podemos volver a ver a la persona que temporalmente se fue de nuestras vidas, pero que si es una persona que amaba al Señor, nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos obedientes a Dios y volver a ver a esa persona en algún momento. Ministrémosle a los niños la verdad de lo que es la muerte, y si ha habido alguna pérdida, hablemos de lo que dice la Biblia acerca de la eternidad, de las calles de oro, de que ahí no habrá más llanto ni sufrimiento, de que ahí no hay enfermedad ni hay tristeza. Es un lugar pleno, es un lugar hermoso y es un lugar al que todos debemos añorar llegar. Ahora, una situación muy distinta y puede ser aún un poco más traumática que la muerte es el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio es una decisión que toman los cónyuges o un cónyuge estando en vida, y generalmente durante un divorcio los niños son los que más sufren. ¿Por qué? Porque los padres voluntariamente rompen la imagen de Dios en el hogar
y el niño se queda con un vacío que sabe que en algún lugar su padre o su madre está y ha decidido no estar con él o con ella. Eso duele mucho más que una muerte sobre la cual no se tiene el control. Una relación que se ha roto entre los padres en el niño muchas veces causa hostilidad, rebelión, concentración en sí mismo o el vivir en un mundo imaginario, porque quiere tener en algún momento, en algún día en su vida, quiere vivir una realidad de utopía, en la que todo es felicidad, todo es como era antes. ¿Por qué? Porque al niño le hace falta la otra persona que no está. Y lo triste, yo lo digo por experiencia, porque yo te puedo decir que yo crecí de esa manera. Crecí yo como hija de padres divorciados, crecí creyendo profundamente en mi corazón que mi papá no me amaba, que mi papá escogió a otra persona, formó otra familia y que se avergonzaba de mí. Y yo tuve que sanar eso en mi vida, porque literalmente cuando tu padre se ausenta y no te habla y no te dice, y oyes de otras personas que tiene una familia, que tiene un negocio, que tiene una hija, que tiene esto, y tú no eres parte de su vida. Ahorita yo te lo digo tranquilamente, pero cuando esto era una herida en mi corazón, no podía hablarlo, me soltaba en llanto. Y esa es una de las maneras en que sabes que ya sanaste de algo que te afectaba, es que ya no te causa dolor y puedes platicar y puedes desmenuzar la experiencia para ayudar a otros. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando ya pasaste ese proceso de sanidad. Entonces, si tú eres hijo de padres divorciados, perdónalos. Perdónalos porque en realidad no supieron lo que estaban haciendo cuando tomaron esa decisión y destrozaron la vida de los hijos, ¿sí? Aunque haya sido la decisión de uno, el otro no tenía por qué desaparecer de la vida de los hijos y viceversa. Si uno tomó la decisión, la otra no tenía por qué desaparecerse de la vida de los hijos, porque los hijos nunca dejan de necesitar a los padres en sus años formativos. ¿Sí? Llega un momento en que pues los hijos se casan y ya forman su propia familia y pues ya es una situación en la que pues la presencia de papá o de mamá ya pasó a otra etapa. Y el perdón en medio de todo esto es algo súper, súper importante. Tú tienes que poder perdonar a tus padres, a ambos, por haber tomado la decisión e ignorar el efecto que tendría en los hijos. Y tú renunciar a juicios, a resentimientos, como lo hicimos en los otros ejemplos. Pasar por ese proceso de sanidad y ser libre. Entonces, por medio del perdón, por medio de la confesión de lo que tú eres responsable, porque si tú fuiste grosero con tu padre, con tu madre, los deshonraste. Si tú rompiste tu relación por resentimiento con tu padre o con tu madre y nunca quieres verlos, los odias, los rechazas, no quieres saber nada de ellos, no quieres que te hablen de ellos, te pones de mal humor cuando recuerdas a sus personas. Esas son señales seguras de una herida que está infectada, que no ha sanado y que no solamente no ha sanado, que puedes perpetuar en la vida de tus propios hijos, sea que ya los tengas o que los vayas a tener algún día.
Entonces, perdona, practica el perdón y practica el tener la humildad de reconocer la manera en que esas heridas te han hecho a ti pecar en contra de otras personas que te aman a tu alrededor, que has sangrado tus heridas del pasado en las personas del presente. Entonces, reconócelo, reconoce al niño que hay en ti. Esta lección, como les decía, se llama la liberación de los niños, pero realmente yo le llamaría la liberación del niño interior, porque de eso se trata esta lección, de que todos llevamos un niño interior y todos tenemos que reconocer los lugares donde hemos sido dañados y donde necesitamos sanar. Y nosotros, los que somos padres, si tienes niños pequeños, estás a tiempo al escuchar esta clase de reconocer cosas que probablemente ya has hecho, errores que has cometido, pero que estás a tiempo para que tus hijos puedan crecer a ser hombres y mujeres sanos en sus almas, en sus corazones y ser de provecho para la sociedad en la que vivimos. Entonces, y sobre todo, ser hijos e hijas que aman a Dios y que están dispuestos a entregarle su vida al Señor para ser siervos en el reino de Dios. Entonces, déjame hacer una oración contigo. Padre, en este momento yo te pido que cada persona que me está viendo, que nos ha escuchado, pueda reconocer esas áreas donde ha sido herido como niño, como niña. Pueda reconocer los que son padres cómo han estado cometiendo errores sin saberlo con sus hijos, y que podamos entrar a esa dimensión de perdón, de sanidad, y poder salir adelante, poder criar hijos de bien para el reino de los cielos. Danos la sabiduría para poder entender y saber cómo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó decir, cuando tú tienes niños pequeños, cuando tú dices, yo no puedo tratar este tema con mis hijos, están muy pequeños, no me van a entender, están jugando y no me van a hacer caso. Espera a que estén dormidos. ¿Okay? Este es un consejo que le he dado a muchos padres y que ha funcionado tremendamente. ¿Okay? Cuando sepas que tu hijo está dormido o dormida de tal manera en que no va a despertar, porque no se va a distraer con tu voz, en el sentido de que despierta y empieza a hacerte preguntas, o empieza a querer jugar, o empieza y ya no puedes hacerlo. Ora, ten un tiempo de oración y dile, Señor, en este momento yo te pido que me ayudes a hablarle al alma de mi hijo y de mi hija. Y tú le dices, hijo, hija, su nombre, estoy hablando a tu alma. Y en este momento yo te quiero decir que reconozco que te he hecho daño, que te he hecho sentir que cuando estabas en el vientre, o cuando naciste, o cuando recibí las noticias de tu nacimiento, o cuando pasó esto o aquello, tú sabes exactamente, el Señor ya te mostró hacia dónde tienes que ir y por qué es por lo que tienes que pedir perdón. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu hijo o a tu hija. Dale la oportunidad a su alma de perdonarte a ti. Y probablemente estando dormido no te diga nada, no te diga ni sí ni no, pero tú le estás diciendo a su alma, hoy, hijo, hija, me arrepiento y reconozco que pequé contra Dios y contra ti, y te pido perdón por la manera en que te rechacé, o la manera X, Y, Z. Tú sabes exactamente lo que pasó. Y entonces, en el nombre de Jesús, yo te libero
de esa carga. Te libero de los sentimientos de rechazo, te libero de los sentimientos de, de resentimiento, de juicio, y te pido perdón y te libero para ser el varón o la mujer que Dios te creó a ser, y te bendigo todas esas áreas donde si tú le dijiste algo específicamente, constantemente, dile lo contrario. En lugar de una maldición, pronuncia bendiciones. Y a partir de entonces, si tú fuiste a un lugar específico al orar con tu hijo y valorar por cosas específicas, busca escrituras y empieza a declarar bendiciones de la Biblia que puedan ir borrando esas maldiciones que tu hijo o tu hija ha estado viviendo. ¿Ok? Entonces, declara bendición una y otra vez. Duérmelo, y cuando esté dormido o dormida, declara esas bendiciones. Y vas a ver cómo las cosas van a comenzar a cambiar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.